Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de Teoría General del Proceso de hoy, viernes 28 de mayo. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de eh, las notificaciones y habíamos mencionado que una vez presentada la demanda, se pasa a la etapa de admisión de la demanda. Y una vez admitida, nosotros le tenemos que hacer saber al demandado que la demanda fue admitida. Entonces, introdujimos ahí el tema de las notificaciones. Las notificaciones son la forma como las partes se dan cuenta de lo que ocurre dentro del proceso, de lo que el juez decide dentro del proceso, porque si no, pues las partes les queda muy difícil enterarse de lo que ocurre en el juzgado, a menos que esto sea en audiencia. Si se resuelve en algo por escrito, pues las partes cómo hacen para enterarse de esto. Las notificaciones entonces llegan a cumplir ese papel, el papel de permitir que las partes se enteren de lo que el juez hace, de lo que el juez decide. Y en la sesión anterior vimos cómo hacemos para dar por enterado al demandado de que se presentó una demanda en su contra y que ésta fue admitida por el juzgado y está en trámite. Para lo cual entonces debemos realizar la notificación personal y dijimos que se podía hacer según como se menciona en el Código General del Proceso, que es enviando la correspondencia física, o de manera electrónica como se menciona en el Decreto 806 de 2020. Y dijimos que si mandamos la correspondencia física y por alguna circunstancia esta no puede, no llega a feliz término, por alguna circunstancia esta no se ve fructífera, entonces debemos realizar la notificación por aviso. Y también que en el evento que no conozcamos la dirección de notificación del demandado, debemos hacer una notificación por emplazamiento. También mencionamos en la clase anterior la notificación por conducta concluyente, pero el día de hoy ya no vamos a centrar en esta, perdón, sino en estas últimas dos, en estas de acá. La notificación por estados y la notificación por estrados. Estas dos se van a dar para las decisiones que el juez toma dentro del proceso. Ya habíamos dicho que estas de acá arriba son las que vamos a utilizar para darle a conocer al demandado que se ha instaurado una demanda en su contra y que ha sido admitida. Esta la vamos a utilizar principalmente para eso. Pero estas dos se van a utilizar para cualquier decisión que tome el juez dentro del proceso. Cualquier cosa, lo que sea. ¿Sí? Hombre, que le pedí una prueba y el juez me la aceptó, hay que notificarla. Me la negó, hay que notificarla. Que la sentencia, hay que notificarla. ¿Sí? Cualquier decisión que se tome dentro del proceso, sin importar que esto se haga por escrito o que se haga en audiencia, deberá notificarse o por estados o por estrados. La principal diferencia entre estos dos tipos de notificaciones es que dependen de cómo se haya realizado la providencia. Si la providencia que vamos a notificar, es decir, el auto o la sentencia, la decisión del juez, pues, se realizó por escrito, el juez realizó por escrito la decisión, esto se notifica por estados. Si la decisión se dio por parte del juez en audiencia pública, el juez dictó la sentencia dentro de la audiencia, entonces deberemos notificar por estrados. Esa es la clave para distinguir entre las dos. Si la providencia se da por escrito,
notificamos por estados. Si la providencia se da dentro de la audiencia, se notifica por estrados. Esa es la clave para distinguir entre las dos. ¿Cómo se da la providencia? Si la providencia se da por escrito, esta, o si la providencia se da de forma oral, esta. ¿Listo? Escritos de forma oral en audiencia pública. Esa es la clave para identificar cuál de las dos es la que debemos realizar. Empecemos por esta, notificación por estados. La notificación por estados, como dijimos, se da cuando las decisiones del juez se han dado por escrito y entonces, para darle a conocer a las partes de que el juez ha decidido algo, se debe hacer un estado. Ese estado es un cuadro donde se dice que el juzgado ha resuelto, ha tomado alguna decisión frente a ese proceso. Ese estado se cuelga en la secretaría del juzgado durante todo el día, desde que abre el juzgado a las 8 de la mañana hasta que cierra el juzgado a las 5 de la tarde. Ese día es el día en el que la persona se puede acercar al juzgado para revisar la decisión que el juez tomó durante todo ese día. Hoy en día, en tiempos de pandemia, porque no crea que esto cambió por otra razón diferente al COVID, pero por tiempos de pandemia, ya no tenemos que ir al juzgado, gracias a Dios, sino que desde Internet podemos descargar la decisión que ha tomado el juez. Pero los estados son un cuadro donde aparecen las decisiones del juzgado. ¿Cómo consultamos esos estados? Para consultar esos estados nos tenemos que meter a la página de la rama judicial. Entonces usted se viene acá, la página de la rama judicial, ramajudicial.gov.co es esta. Y acá en la parte de abajo aparecen los diferentes juzgados, tribunales administrativos, tribunales superiores, juzgados administrativos, juzgados de circuito, ta. Miremos acá, juzgados de circuito. Y aquí le aparecen centros de juzgados civiles del circuito de familia, penales, laborales, tan. Vamos a meternos aquí a familia. Y vamos a darle aquí en Medellín, Antioquia. Listo. Y pongamos el juzgado primero de familia de Envigado. Listo. Entonces esperemos a ver que nos abra aquí la página. Yo escojo otro así de pronto me abre más fácil. Están igual de caídas. Acá. Juzgado primero de familia de Envigado. Listo. Y entonces por acá dice estados electrónicos. ¿Sí lo ven? Entonces TRAN. Y aquí nos aparecen los años donde están los estados electrónicos. Vamos a meternos aquí a 2021. Y entonces me aparecen acá arriba, miren los meses. Entonces aquí dice mayo. Y aquí están las fechas. El 3 de mayo, el 4, el 5, el 6, el 10, el 11, 12, ta. Miremos lo que salió hoy, lo que decidió hoy este juzgado. Entonces, ver estados. Entonces, esta tabla nos muestra, estos son los estados, esta tabla nos muestra los diferentes procesos, mírenlos acá, ¿sí? Nos dice qué clase de proceso es, entonces si es una liquidación, liquidación verbal, ta. ¿Quién es el demandante? ¿Quién es el demandado? ¿Y cuál fue la decisión? Una descripción básica, rápida, ¿sí? Yo después entonces puedo consultar alguno de estos, ¿sí? Miremos aquí, si nos devolvemos, aquí dice ver providencias, entonces aquí tiene. Vamos a ver que esto cargue. Acá está, ¿sí? Entonces miren, acá están las providencias. Miren. Esto es un auto. Y acá hay otro. Y acá hay otro. Y acá hay otro. Y así. Aquí están. ¿Sí?
Estas son las diferentes decisiones, vean. Aquí están todos los diferentes autos, miren, todos estos son diferentes, aquí se admitió una demanda, ¿sí? Miren, todos estos son autos diferentes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a suponer que yo hago una decisión hoy, tomo una decisión hoy como juez primero civil municipal de Envigado. Entonces, tomo una decisión hoy, ¿sí? Digamos, admitir la demanda o inadmitirla o decretar una prueba o negarla o llamar un, en fin, cualquier decisión. ¿Listo? La hago hoy. Yo no la puedo notificar por estados hoy mismo. ¿Por qué razón? Porque tiene que estar colgada en los estados del juzgado todo el día, desde el momento en el que se abre el juzgado y hasta que cierre. Entonces, si yo la hice hoy, así sea a las 8:01, ya no va a estar todo el día, va a estar un minuto menos. Entonces, siempre se cuelga al día hábil siguiente. Si yo la hice hoy, entonces, ¿cuándo se notificará por estados? El lunes. ¿Sí? Ese día, durante todo ese día, se está notificando la providencia. Se está dando a conocer. Durante todo ese día, los interesados dentro del proceso pueden meterse aquí a la página o, tiempos pre-COVID, desplazarse hasta el juzgado para revisar el auto que expidió el juez. ¿Listo? A partir del día siguiente, del que se notificó durante todo el día por estados, entra a contar el término de traslado, que es el término que una persona tiene para proponer recursos o para realizar cualquier actitud que considere necesaria frente a la decisión o auto o sentencia que haya tomado el juez. Entonces la persona tiene un término de traslado. Durante ese término de traslado, la persona puede interponer un recurso, una apelación, una reposición o cualquier actuación que sea. Entonces, miremos esto de esta forma. Entonces, vamos a suponer que la providencia, la decisión, se hizo el día de hoy. ¿Listo? O sea, el día de hoy se tomó esta decisión, este auto que dice cualquier cosa. ¿Listo? Este auto. Entonces, esto se hizo el día de hoy, que es la fecha de creación, viernes 28 de mayo. ¿Listo? ¿Cuándo se da la notificación por estados? Notificación. ¿Cuándo se da esta notificación? Al día hábil siguiente, que viene siendo ¿cuál? El lunes. ¿Qué fecha tenemos lunes? 31. Sí. Lunes 31 de mayo. Todo ese día se va a estar notificando. Y luego después, durante el martes, miércoles y el jueves, durante esos 3 días, vamos a estar en la etapa de traslado, que es el tiempo que tienen las personas para realizar cualquier actuación. Esto es martes 1 de junio, ¿sí? Aquí sería miércoles 2 de junio
yo muevo esto para acá. Lo bajo un poquitico aquí. Y este sería el jueves 3 de junio. Entonces yo puedo decir que durante estos 3 días se está notificando la providencia. Y que a partir del día siguiente, hábil siguiente, obviamente, es decir, el viernes 4 de junio, a partir de ese día, la decisión queda ejecutoriada o en firme. A partir de este momento, esta decisión hace tránsito a cosa juzgada. A partir de la ejecutoria, la decisión hace tránsito a cosa juzgada y ya no se puede modificar. Si yo voy a modificar algo, si yo quiero modificar algo, lo tengo que hacer dentro de este término que se me dio para el traslado. No tengo otra oportunidad, solamente ese término. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta que aquí hay 3 fechas importantes. ¿Sí? Tenemos, por un lado, la fecha en la que se crea la providencia. Esa fecha no nos importa. Esta es la fecha de creación. No nos importa. Luego tenemos la fecha de la notificación por estados. Esta sí es muy importante, porque en esta fecha de notificación por estados es cuando se le da a conocer a las personas la decisión tomada por el juez, esta decisión que se tomó aquí. Y luego tenemos las fechas de traslado, que son las fechas en las que yo tengo el espacio para pedir un recurso, para solicitar cualquier cosa, una aclaración, una complementación, cualquier cosa que yo vaya a hacer. Es la fecha de traslado. Vencido ese término, al día hábil siguiente, la decisión queda ejecutoriada o en firme. Y a partir de ese momento tenemos que decir que la decisión hace tránsito a cosa juzgada y que resulta inmodificable. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta que la fecha de creación no nos interesa. La fecha de notificación, muy importante. Las fechas en las que estoy en traslado, muy importante. Y la fecha de la ejecutoria también es muy importante. Generalmente el traslado son 3 días, pero pueden existir actuaciones en las cuales el traslado sea diferente, que haya, por ejemplo, un traslado de 5 días, de 10 días, de 20 días, dependiendo de la clase de proceso. La ley determina cuánto tiempo tengo yo de traslado. Generalmente, cuando se trata de providencias como alguna decisión del juez y yo necesito pedir recursos como una reposición o una apelación, generalmente son 3 días. Generalmente son 3 días. Listo. Entonces yo cuento estos 3 días, recuerden, a partir del día hábil siguiente del día de la notificación. Esto puede ser más tiempo, sí. Por ejemplo, cuando a mí me inadmiten la demanda, la decisión aquí es autoinadmisorio de la demanda, ya lo habíamos mencionado. El juez me dice, negro, te faltó un requisito, mira que no me cumpliste con esto. ¿Cuánto tiempo me concede él para subsanar? 5 días.
Entonces el juez dice aquí, se inadmite la demanda toda vez que falta tal y tal y tal cosa según como dice la ley. Se notifica por estados, PAN, y me da 5 días, ya no 3, sino 5 días para subsanar. Si ese fuera el caso, entonces ¿cuántos serían? Hagamos la cuenta. Martes, miércoles, jueves, viernes, pero aquí van solo 4 y nos iríamos hasta el lunes. No, hasta el martes, porque es festivo. El lunes 7 es festivo. Nos iríamos hasta el martes 8, la fecha de traslado. Y a partir del 9 ya la decisión quedó en firme, ya no se puede modificar. Entonces, si yo para esa fecha no subsané lo que se me había pedido acá, entonces graves, me rechazan la demanda, ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy revisando los juzgados, cuando yo estoy revisando una decisión que se produce en el juzgado, yo me tengo que dar cuenta de las fechas de creación y las fechas de notificación. Miremos generalmente uno cómo revisa un proceso en la rama judicial para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Volvamos aquí a la página. Para revisar un juzgado, generalmente nosotros nos metemos acá donde dice abogado para revisar un proceso y le damos aquí donde dice consulta de procesos. ¿Sí? Entonces vamos a buscar mi infame proceso ejecutivo de Itagüí, que está desde el 2011, para ver qué es lo último que ha pasado. Entonces, circuitos del TAN, construir número, eso está en el despacho segundo civil del circuito, el año es 2011, el radicado es 55100. Entonces, vamos a ver aquí qué ha pasado en este juzgado. ¿Listo? Entonces dice, ay, perdón, busqué el que no era. Es el primero. Ahora sí. Entonces, miren, aquí está el juzgado. Entonces nos dice juzgado primero, primero civil del circuito, ejecutivo singular, demandante, demandados. Y vamos a coger una actuación. Por ejemplo, vea. Auto de traslado a las partes. Por 10 días la aclaración del dictamen que fija como horarios auxiliar de la justicia. Esta es la decisión. Pero este sistema es como todo raro. Y entonces esta decisión dice aquí arriba, miren la fijación en estado inmediatamente encima. Actuación registrada el 26 de abril de 2019 a las 4:02. Entonces usted dice, el 26 de abril están notificando. No, porque mire que fue a las 4:18. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es la notificación por estados? Mírenla acá. Acá arriba dice inicia término, finaliza término. Entonces acá les tenemos que venir 29 de abril. Entonces, miren la cantidad de fechas que hay aquí como para uno enredarse. Esta columna, esto que está acá, es la fecha de la actuación, la fecha de creación de la actuación. Esta es la que no nos importa. Y esta es la que le hace pegar a uno los sustos. Porque la gente empieza a contar los términos con esta. No, esto no sirve para nada. Esta es la actuación. La notificación por estados está aquí encima, vea, fijación en estados. Luego viene esta otra fecha y la gente se asusta con esto. Tampoco, esta no es. Hay que fiarse en estos dos cuadritos. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Y si usted se fija, desde que inició el proceso está así. Entonces, mire, vea. Se radicó el proceso, se inadmitió la demanda, vea. Se inadmitió en el 2011. Entonces se fijó en estados, vea. TRAN. Actuación registrada, Del 16 de noviembre empezó a correr término. Entonces había 5 días para corregir eso. Entonces, dentro de esos 5 días se presentó este memorial y este otro subsanando los requisitos. Véalo acá. Luego el juez rechazó por competencia, porque dijo, no, yo no soy competente. Entonces, mire la decisión acá. Y luego la notificó por estados acá arriba, ¿sí la ven? Y el 28 de abril se notificó por estados y ahí empezó a correr el término. Entonces, ¿qué hicimos? Inmediatamente propusimos una reposición y en subsidio de apelación. Y ¿cómo que vas a rechazar por competencia? Vos sos el competente hombre, ¿cómo así? Y entonces inmediatamente el juez se dio cuenta del error y repuso y dijo, no, no, sí, sí, tienes toda la razón, yo sí soy el competente. Entonces mire la decisión, repone la providencia y aquí arriba la notificación por estados. Entonces, si ven, así es como se hace todo. Actuación, ta. Entonces nosotros tenemos que fiar son en estas que están acá, que son las que nos dicen cuándo se hizo la notificación. Entonces, vea, el despacho resuelve, se le hace el que manifestó,
Fijación en estado, 22 de febrero. Y así, todas se van dando, todas se van notificando de esta manera. ¿Correcto? Entonces, clave con la notificación por estados. Tenemos que fijarnos cuándo son nuestras fechas de notificación, no de creación, la de notificación, para así poder contar el traslado dependiendo de la actuación. Y ahí sí nos tenemos que remitir a la norma o a la misma providencia para saber cuánto es el término que nos están dando de traslado. Dentro de este término, nosotros tenemos que proponer los recursos o subsanar los requisitos o hacer cualquier actuación que sea necesaria. Si dejamos vencer el término de traslado, al día siguiente queda la decisión ejecutoriada y ya no podrá modificarse. ¿Quién tiene alguna duda acerca de cómo se maneja la notificación por estados? Muy bien. La notificación por estados, como les dije, está pensada para un proceso escrito, donde las actuaciones son escritas. Pero como nuestros procesos también tienen partes orales, audiencias orales, entonces necesitamos una notificación especial para cuando la audiencia perdón, la decisión se produce en medio de la audiencia. En este evento, entonces, nos vamos para la notificación por estrados. Cuando la decisión se produce de manera oral en audiencia pública, vamos a notificar por estrados. Esa notificación por estrados implica que el juez, inmediatamente pronunciada la decisión, se la notifica a los presentes e inmediatamente les corre el traslado, por lo que las personas tendrán que ahí mismo, dentro de la audiencia, proponer los recursos o las actuaciones que consideren necesarias, porque de no hacerlo, inmediatamente queda ejecutoriada la decisión. Básicamente así. Llega el juez y entonces lee la decisión. Por lo tanto, entonces, en nombre de la ley, según la autoridad que me concede la ley, fallo de la siguiente forma. Culpable, 50 años de cárcel. Se notifica por estrados. Señor demandante, ¿qué tiene que decir? Ahí es cuando el demandante tiene apelo, repongo, lo que sea que vaya a hacer, cualquier actuación. Pero no basta con decir apelo, sino que hay que además mencionar los argumentos por los cuales se presenta el recurso ahí mismo. Si no, se declara el recurso desierto y no se concede. Termina de hablar el demandante, se le concede la palabra al demandado. La persona, lo mismo, interponer los recursos que considere necesarios. No dijeron nada o terminaron de hablar y se quedó ejecutoria la decisión y son se acabó. ¿Listo? Ah, no, que se apeló, que se repuso, entonces se pasa a resolver la apelación y demás cosas. Pero si no se dijo nada, quedó en firme el asunto y ya si no hay es nada que hacer. Literalmente apelación a los infiernos. Entonces, esta notificación por estrados, nos impone a nosotros, los abogados, unas obligaciones muy importantes, porque nosotros tenemos que estar en disposición de presentar recursos inmediatamente dentro de la audiencia. ¿Sí? Tenemos que presentar recursos inmediatamente y no solo presentarlos, sino sustentarlos. Básicamente uno tiene que ir con la apelación, vea, así, bajo el brazo. Y el juez va leyendo y usted va, mejor dicho, de una vez redactando su apelación en la cabeza para evitar
que de pronto le vayan a declarar desierto ese recurso. No tiene que ir con eso, vea. Listo el asunto. ¿Ok? Entonces son dos notificaciones muy diferentes, porque lo que nos proponen estas notificaciones es darnos a conocer la providencia, pero dependiendo de la forma como la providencia fue dictada. Si la providencia se dictó por escrito, te damos a conocer por escrito en la notificación por estados. Y respondés y proponés los recursos y demás por escrito. Si la notificación se dio en audiencia oral, de forma oral te notificamos y de forma oral debes interponer los recursos y demás actuaciones. Entonces, siempre hay que tener eso claro. ¿Sí? Y hay que tener la norma clara para identificar cuáles son los términos que yo tengo para hacer una cosa o hacer otra. La ley lo establece en los códigos de procedimiento. Dependiendo de si estamos haciendo un proceso civil o penal o laboral, o etcétera, tenemos que coger el código de procedimiento respectivo y ahí nos dirá, según la actuación que estemos haciendo, cuánto es el término de traslado que tenemos. Esto será lo que les digo para todas las otras actuaciones diferentes del auto admisorio. Pero nos queda faltando una última notificación, que es la notificación mixta. Esta notificación mixta la pusieron ahí en el código como por llenar espacio. Se le llama notificación mixta a la notificación del auto admisorio de la demanda. ¿Por qué razón? Porque cuando yo presento la demanda y el juez la evalúa, como ya lo habíamos dicho, y nos admite la demanda, ¿cómo me entero yo, demandante, que el juez me admitió la demanda? Porque sacó un auto de admisión y me lo notificó por estados. A mi demandante. ¿Y cómo se entera el demandado? Ya lo habíamos mencionado antes. Con la notificación personal, por aviso, por emplazamiento. Entonces, un solo acto, una sola actuación, el auto admisorio, se notifica de dos formas. Al demandante se notifica por estados, por esta de acá arriba, el auto admisorio. Y al demandado se notifica personalmente o por aviso, el auto admisorio de la demanda. ¿Sí? Eso es la notificación mixta, una pendejada, no tiene pues mayor importancia. La clave es entonces identificar que cuando recién se admite la demanda y yo le tengo que notificar al demandado para que se haga presente dentro del proceso, debo hacerlo personalmente o por aviso. Para cualquier otra decisión que se dé dentro del proceso, se va a notificar esa misma por estados o por estrados, dependiendo de cómo fue dada la decisión. Si la decisión fue dada de forma oral o si fue dada de forma escrita. En cuyo caso, si es escrito, estados, si es oral, estrados. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien. Estamos hablando entonces de los actos de iniciación del proceso. Ahí fue donde empezó la unidad. Y entonces dijimos que como actos de iniciación del proceso tenemos la demanda, que es el acto mediante cual el interesado, el demandante,
le realiza una pretensión al juez sustentada en unos hechos que están demostrados en unas pruebas para que el juez decida sobre ese asunto en específico. El juez, si es competente y si la demanda cumple con todos los requisitos formales exigidos por la ley, realiza el segundo acto de iniciación del proceso, que ya lo habíamos mencionado. El primero que mencionamos fue demanda y mencionamos todos los requisitos de la demanda y toda la cosa. El segundo acto que mencionamos como de iniciación del proceso es la admisión de la demanda, que dijimos entonces que el juez podía rechazar, inadmitir o admitir, en cuyo caso, si se admite, hay que notificar al demandado. Y entonces hablamos de todas las notificaciones de una sola vez para que usted las conozca todas. Hicimos como una interrupción ahí, porque estamos hablando de los actos de iniciación del proceso y las notificaciones serían más fácil actos de comunicación, que los vamos a ver más adelante. Pero a mí me parece que es mejor interrumpir y hablar de las notificaciones ya para que todo tenga un orden lógico, porque el orden lógico del proceso es, yo presento la demanda, pasamos a la etapa de admisión, una vez admitida, notifico al demandado y luego viene un tercer acto de iniciación del proceso que se da después de las notificaciones, porque las notificaciones no es un acto de iniciación del proceso, es un acto de comunicación, ¿sí? O sea, de la unidad que sigue. Y ese tercer acto es la contestación de la demanda. La contestación de la demanda. ¿Listo? Hablemos de la contestación de la demanda. La contestación es la forma como el demandado ejerce el derecho de contradicción. Si habíamos dicho que el demandante ejerce el derecho de acción con la demanda, el demandado en contrario ejerce el derecho de contradicción con la contestación de la demanda. La contestación es un acto de defensa. Es un acto para que, como su nombre lo indica, el demandado conteste las alegaciones que se hacen en su contra, responda al ataque que está haciendo el demandante. Para contestar, nosotros podríamos decir que el término más genérico sería 20 días, pero las contestaciones pueden tener diferentes términos dependiendo de la clase de proceso y de la jurisdicción en la que estamos. Entonces hay términos de 10 días, de 20 días o incluso más cortos. Pero vamos a decir que por regla general son 20, ¿listo? Como para darle ahí un... por regla general son 20, ¿listo? Hay más procesos que se tienen 20 días para contestar que los que se tienen menos. No en cantidad de procesos que se presentan, porque si hablamos cuál es el proceso más común, hablaríamos de la tutela, y ese tiene un traslado más corto, sino que hablamos en cantidad de cosas que se pueden resolver. Entonces, 20 días podemos decir que es como un número genérico, ¿listo? Pero la contestación que va a hacer ese demandado dentro de ese término que le dieron una vez se notificó, también es un acto formal. Esa contestación también es un acto formal. Es un acto que está regulado por la ley. Y al igual que la demanda, la contestación también tiene una estructura especial. Esa estructura especial usted la puede encontrar en el artículo 96 del Código General del Proceso. Si nosotros cogemos ese Código General del Proceso, artículo 96, y lo transferimos a un cuadrito, así como hicimos con la demanda, pues a mí me dio como resultado este diagrama escalonado similar al que ya habíamos visto, donde tenemos los nombres e identificaciones de las partes, pronunciamiento expreso frente a las pretensiones,
pronunciamiento expreso frente a los hechos, excepciones de mérito, juramento estimatorio, derecho de retención si se va a alegar, las pruebas, las direcciones de notificación, los anexos y las excepciones previas. Esta es la estructura de la contestación. Vamos a analizarla uno por uno. Empecemos por acá. Nombres e identificaciones de las partes. Básicamente nos exige la ley que otra vez se presente y se identifique el demandado y su apoderado. ¿Quiénes son? Identificación, como ya la habíamos mencionado, igualito que lo que está en la demanda, no tiene nada adicional en este punto. Entonces, hasta ahí no diremos nada más. Segundo escalón, el pronunciamiento expreso frente a las pretensiones. Frente a cada una de las pretensiones, ese demandado tiene que pronunciarse y va a tener que decir si las admite, si las acepta, es decir, si se allana a la demanda. El allanamiento es el fenómeno por medio del cual el demandado acepta las pretensiones de la demanda y las consecuencias que se derivan de ellas. Porque si yo me allano a la demanda en penal, me meten a la cárcel. Yo estoy aceptando las pretensiones que tiene la fiscalía. ¿Sí? Recordemos que en penal no hay demanda como tal, entonces no falta el que diga, ay, pero es que en penal no hay demanda. Obvio que no hay demanda, lo que pasa es que siempre hablamos en ese término para que sea más entendible. En penal hablamos de otros actos, pero siempre hacemos esa referencia para que sea más fácil entenderlo, porque si nos ponemos con mucho tecnicismo frente a ese tema, es más lo que confundimos que lo que logramos aclarar, para que eso quede claro en este pequeño paréntesis. ¿Listo? No existe el término demanda penal, no existe, sino que si nos referimos a ello acá, es por efectos didácticos que sea más fácil de entender. ¿Ok? Entonces, si yo me allano a eso, yo acepto las pretensiones del demandante y las consecuencias que se derivan de ello. Yo me allano en una demanda civil ejecutiva. Entonces quiero decir que yo estoy dispuesto a pagar lo que me están cobrando. Y venga a ver, a entregar los bienes o entregar la porción del patrimonio que me están exigiendo, ¿no? El allanamiento implica la aceptación de las pretensiones del demandado. Pero como la persona puede pedir varias cosas, acuérdense que hablamos de acumulación de pretensiones, yo puedo hacer un allanamiento total si acepto todas las pretensiones. En ese caso se termina el proceso y el juez pasará a fallar mediante sentencia anticipada, sin necesidad de audiencia, porque no hay que practicar pruebas, no hay que escuchar discusiones, porque ya la persona aceptó. Entonces el proceso se resuelve inmediatamente, mediante sentencia anticipada. Es por esto que en penal a las personas las recompensan si se allanan con una reducción de la pena hasta de la mitad, porque hace que el Estado no se tenga que desgastar, que ahorremos en recursos, porque no hay que hacer audiencias, no hay que perder tiempo, el proceso se resolvió ya por el allanamiento. Muchas veces las personas prefieren allanarse porque le reduce la pena. Entonces, si yo estoy condenado, a mí me cogieron y yo no tengo forma de demostrar que no fui yo porque, mejor dicho, estoy hundido, me cogieron en flagrancia en el acto. ¿Qué me voy a poner yo a decir que no fui? Que una cosa, si tienen todo ahí, los videos, las fotos, las pruebas, todo, 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 o sea, no hay forma de que yo me salga. Entonces me puedo allanar, puede ser una opción, y reducir la pena. ¿Sí? Es una opción que se toma muchas veces. Pero esto solo opera en penal. En civil, por ejemplo, o familia, no tiene ningún efecto, ningún beneficio que usted se allane. El único es que el proceso se acaba más rápido. Y algunas veces es precisamente eso, el tiempo de duración de los procesos, lo que hace que las personas se allanen.
Pero este es el evento del allanamiento total. Pero yo también me puedo allanar a una pretensión y a otra, ¿no? Porque como hay acumulación de pretensiones, yo puedo decir, vea, a esta me allano, pero a esta no. Señor juez, declare el divorcio. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, que lo declare, pero no que me declare culpable a mí. Eso sí, no. Que declare el divorcio, sí, pero lo que culpable yo no. Y menos que me condenen a alimentos. Entonces, cuando yo me allano solamente algunas, llamamos a esto allanamiento parcial. Los efectos de esto es que frente a las cuestiones que se hubo el allanamiento, las cuestiones aceptadas por el demandado, la discusión se acabó y el proceso no continuó. Frente a esas discusiones. Pero frente a lo otro, sobre lo que no hubo allanamiento, sí continuamos y se abre la audiencia y presentamos las pruebas y los alegatos, ta, ta, ta. Y al final el juez toma la decisión, teniendo en cuenta que hubo allanamiento sobre esto y que no hubo sobre aquello. Eso se llama allanamiento parcial. O la otra opción que va a tener el demandado es oponerse a todas las pretensiones. Me opongo a todas, que también es una opción muy común. En ese evento el proceso continúa y tendremos que demostrar dentro del proceso si es el demandante o el demandado quien tiene la razón. Entonces, lo primero que nos va a exigir la contestación es que el demandado haga un pronunciamiento expreso, que diga de manera expresa, frente a cada pretensión, cuál es su posición. ¿Se va a allanar o se va a oponer? Usted puede decir, me allano a todas las pretensiones o me opongo a las pretensiones. Eso está bien. Pero debe ser claro cuál es su posición frente a las pretensiones de la demanda. ¿Listo? Primer punto. Clave, porque aquí está la posición que nosotros como demandados tenemos frente a lo que se está aduciendo en esa demanda. Clave el asunto. ¿Listo? Luego pasamos acá. Pronunciamiento expreso frente a los hechos. Frente a cada uno de los hechos de la demanda, que habíamos dicho que son el fundamento de las pretensiones, las razones fácticas, lo que pasó en la vida real que dio origen a esa pretensión, la razón por la cual se están pidiendo las pretensiones. Entonces, yo como demandado me debo pronunciar frente a cada uno de los hechos de la demanda, diciendo si son ciertos, en cuyo caso basta con decir es cierto, no hay que decir nada más. Si no son ciertos o si no le constan. Y en estos últimos dos casos, que no es cierto y que no le consta, la persona tiene que decir las razones por las cuales no es cierto o las razones por las cuales no le consta esa circunstancia. Entonces, la persona tiene que manifestarse frente a cada uno de los hechos de la demanda. Por esto es que los hechos en la demanda tienen que estar organizados y numerados. Hecho primero, hecho segundo, hecho tercero, hecho cuarto, hecho quinto. Porque en la contestación yo me voy a referir así a ellos. Frente al hecho primero es cierto, frente al hecho segundo no es cierto porque ta 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 ta, frente al hecho tercero no me consta debido a que ta 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 ta. También puedo decir, es cierto solo en parte y hay que explicar. Es cierta esto y esto y eso, pero no es cierto esto otro cuando se dice tan ta 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 ta. ¿Sí? Yo tengo que hacer un pronunciamiento expreso frente a cada uno de los hechos. Si yo no me manifiesto frente a cada uno, con uno solo que no me manifieste, frente a ese hecho que no me manifesté, opera un fenómeno que se llama confesión ficta, artículo 97 del Código General del Proceso. Y es que se presume cierto lo que se dijo en la demanda. Se presume cierto. Entonces,
nosotros tenemos que coger la demanda así en la manito y empezar a contestar frente al hecho primero, tan, y coger al cliente. Venga a ver, mire lo que dice aquí el demandante. ¿Usted qué dice? Sí, no, tal vez, venga acá. Y hay que ir copiando. Supremamente importante. Y volvemos a lo mismo. Claridad, claridad, claridad. Hay que ser claro en las exposiciones. De esa claridad depende que el juez nos entienda. ¿Listo? Entonces nosotros, frente a cada hecho, tenemos que pronunciar. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿O no le consta? Y decir por qué no es cierto y por qué no le consta. Si es cierto, basta con decir simplemente es cierto. Dos palabras, nada más. No hay que poner nada más. Si usted viene mirando este esquema de la contestación, usted se da cuenta que aquí no hay pretensiones. Que yo me pronuncio frente a las pretensiones de la demanda, pero que yo como demandado no tengo pretensiones. Yo como demandado no puedo pedir nada porque la contestación es un acto de defensa, no un acto de ataque. Yo no pido nada dentro de la contestación. Si yo quiero pedir algo, ¿qué me toca hacer? Una demanda. Pero yo dentro de la contestación únicamente me defiendo. Lo más parecido a las pretensiones dentro de la contestación, sin ser pretensiones, pero la figura más parecida son las excepciones de mérito, que es el cuadrito que sigue, el puntico que sigue, las excepciones de mérito. Pero antes de explicar esta, usted se va a dar cuenta que acá en el último cuadrito también dice excepciones previas. Quiere decir esto que en Colombia existen dos tipos de excepciones. Tenemos la excepción previa o perentoria y también tenemos la excepción de mérito o fondo. Excepciones previas o perentorias y excepciones de mérito o fondo. Son dos tipos de excepciones diferentes. La excepción previa, su finalidad es que el proceso no inicie. Porque tiene algún problema que lo hace inviable. Yo aquí no estoy discutiendo si el demandante tiene o no la razón. Yo no estoy discutiendo sobre si lo que el tipo dice es cierto o no. Con la excepción previa, yo lo que estoy discutiendo es que el proceso tiene un problema y que con ese problema el proceso no se puede tramitar, que el proceso tiene una circunstancia que lo hace jurídicamente inviable. Por lo tanto, yo no puedo adelantar ese proceso. Entonces yo le digo, señor juez, pilas, que ese concepto, eso que está pidiendo el demandante, es inviable. Usted no puede conocer ese proceso. No le puedes dar trámite a ese proceso. La excepción de fondo, por el contrario, tiene como finalidad atacar las pretensiones
de la demanda para demostrar que el que el demandante no tiene la razón. Esa es la clave de la excepción de fondo. Demostrar o atacar las pretensiones para decirle al juez, ese demandante no tiene la razón. Las excepciones previas o perentorias tienen una característica muy importante y es que son taxativas. Es decir, que están expresamente reguladas en la ley. La ley dice de manera específica qué cosas son excepciones previas y qué cosas no son excepciones previas. En cambio, las excepciones de mérito no son taxativas. Quiere decir esto que no están reguladas de manera expresa en la ley. Entonces, si algo no está expresamente estipulado como una excepción previa, tiene que ser una excepción de fondo. Esa es una forma fácil de reconocerlas. ¿Dónde las va usted a encontrar si son taxativas? Usted las va a encontrar en el artículo 100 del Código General del Proceso. En ese artículo 100 usted encuentra la lista de las excepciones previas. Únicamente se podrán proponer como excepción previas las que estén ahí. En cambio, como las de fondo no son taxativas, yo las puedo encontrar en la ley, en la jurisprudencia, en la doctrina, en cualquier parte. Yo les tengo una pequeña lista, en realidad pequeña no, unas listas grandes y gordas de estas excepciones. Estas son las excepciones previas que están en ese artículo 100 del Código General del Proceso. Son estas y no más, no hay más, son estas. Falta de jurisdicción. El juez no tiene jurisdicción, le corresponde a otra jurisdicción. Ese es un asunto laboral y usted lo presentó ante el juez civil. El juez civil no puede resolver asuntos laborales, eso es falta de jurisdicción. O falta de competencia, después de hacer el análisis por los factores de competencia, determinamos que ese no es el juez natural para conocer ese caso, que es otra persona. Entonces ese funcionario no puede resolver ese proceso, porque si lo resuelve, estaría en curso en una nulidad procesal. Un trámite procesal diferente, es decir, eso no se puede tramitar de esa manera. La ley dice que eso tiene que tramitarse de otra forma. Esto con respecto a las diferentes clases de procesos. Recuerden que yo les había dicho que existen varias clases de procesos, que tenemos procesos dependiendo de la jurisdicción, que entonces tenemos procesos que declarativos, que ejecutivos, que de jurisdicción voluntaria, que una cosa que la otra. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el trámite procesal diferente. Siguiente, pleito pendiente. Pleito pendiente se refiere a que hay otro proceso y que tenemos que esperar el resultado de ese proceso, porque del resultado de ese proceso depende este en el que usted y yo estamos. Entonces nosotros no podemos adelantar este proceso sino hasta que se resuelva ya. Por ejemplo, estamos en una sucesión, pero decimos un momentico, hay una persona que está demandando diciendo que él también es hijo del causante, solo que no lo habían reconocido y está pidiendo prueba de ADN. Tenemos que esperar a que se resuelva ese proceso, porque es que dependiendo de que ese man sea o no heredero, es la repartición, que no es lo mismo repartir para tres que para cuatro. ¿Sí?
Entonces tenemos que esperar a ver si esa persona sí es heredero, que si nosotros repartimos ya y resultó que ese man sí era heredero, entonces ¿qué? Devuelva todo y mire el problema. Entonces nos toca esperar hasta que se resuelva ese asunto. Esa es la excepción de pleito pendiente. Cláusula compromisoria. Esto se da cuando las partes han acordado que si surge un problema van a ir a un tribunal de arbitraje. Entonces, si se firmó una cláusula compromisoria o un pacto arbitral, quiere decir que las personas dijeron, no, nosotros no vamos a ir donde un juez, vamos a ir a un tribunal de arbitraje. Y si usted decidió eso, entonces el juez no tiene jurisdicción, o sea, esta y esta son básicamente la misma, porque el juez pierde la jurisdicción en la medida en que las partes se comprometieron mediante esta cláusula compromisoria o un pacto arbitral a ir a un juez, perdón, a ir a un tribunal de arbitraje y no a un juez ordinario. ¿Sí? Inexistencia del demandante o del demandado, pues no hace falta ni la explicación, el demandante o el demandado no existe. Esto se puede dar con mucha frecuencia en los casos de personas jurídicas, porque ustedes saben que las empresas desaparecen, se fusionan, etcétera, etcétera. Entonces, en esos eventos, ustedes dicen, momentico, es que ese demandante o ese demandado ya no existe. Eso ya fue absorbido por tal empresa, se cambió el nombre o esa persona murió. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el caso del proceso penal, por ejemplo, si la persona muere, el sindicado muere, hasta ahí llegó, porque como la responsabilidad penal es personalísima, el proceso se acabó. Ya no hay quien pague. Pero en el cambio en el civil no pasa eso, porque si la persona muere, es representada jurídicamente por sus herederos. Ellos llegan a representarlo en un fenómeno que se llama sucesión procesal. Entonces, eso hay que dejarlo claro, que usted no está demandando esto y no está demandando aquello. Es para que no haya nulidades, es decir, si la persona jurídica cambió, fue absorbida por, pues hay que dejar eso claro. ¿Listo? Incapacidad o indebida representación. El demandante o el demandado son incapaces, entonces no pueden actuar por sí mismos, tienen que hacerlo por medio de un representante legal. Ocurre mucho también con las personas jurídicas, como las personas jurídicas no pueden actuar por sí mismos porque son un ente, una ficción legal, deben hacerlo por medio del representante legal, el que aparece registrado ante la Cámara de Comercio como su representante legal, que es el gerente. Si firma otra persona diferente al gerente, hay una indebida representación. Es que el que tiene que firmar esto es el gerente, que es el representante legal, no otro, es esa persona y no más. Eso es lo que nos estamos refiriendo con eso. Falta de prueba de la calidad jurídica del demandante o del demandado. Porque cuando yo demando o soy demandado, lo hago porque tengo una cierta calidad jurídica. Yo soy uno de los hijos y herederos que demando en mi calidad de tal para que se abra la sucesión. O soy cónyuge y en mi calidad de tal solicito el divorcio. O soy un socio o soy un trabajador. ¿Sí? Tengo que tener una calidad especial. Esto va directamente relacionado con la legitimación en la causa. Yo tengo que tener una calidad jurídica para poder demandar. Entonces tengo que probar esa calidad jurídica. Yo soy hijo, a ver la prueba. Soy socio, a ver la prueba. Trabajador, prueba. ¿Sí? Entonces yo tengo que aportar los documentos que sirvan de prueba para determinar mi calidad jurídica, mi interés jurídico, mi legitimación en la causa dentro del proceso. Si no se presenta, el proceso tiene un problema, porque está demandando o está siendo demandado una persona que no está legitimado en la causa por activa o por pasiva. Entonces es muy importante determinar primero la calidad jurídica en la que la persona demanda o está siendo demandado y segundo demostrarlo con una prueba. Es más fácil de lo que suena. Suena bastante complicado, pero es lo que les digo. Usted va a hacer una sucesión. ¿Qué necesita? El registro civil para demostrar que este era el hijo. Sencillo. Pero muchas veces eso se pasa de alto y entonces nos genera problemas. Ineptitud de la demanda. ¿Esto a qué se refiere? Que la demanda no cumple con los requisitos formales que fueron exigidos por la ley. Si la demanda no cumple con los requisitos que exige la ley, la llamamos una demanda inepta. El juez no le puede dar trámite a una demanda que no cumple con los requisitos. Es que eso es una orden de la ley. Es que no es un capricho.
Es que usted tiene que hacer eso porque la ley dice, ordena que lo tenés que hacer. Entonces, si la demanda no cumple con los requisitos establecidos, pues entonces la demanda no puede ser tramitada dentro de ese proceso. Y por último, indebida notificación de la demanda al demandado, porque ya les mostré en la clase anterior y en esta que usted tiene que notificar al demandado en una forma que está establecida en la ley. Primero tenés que intentar la notificación personal y recuerden que esta puede hacerse de dos formas. Según el Código General del Proceso, enviando un correo a la dirección de notificación y entonces espera y se le dan 5, 10 o 30 días para que la persona vaya al juzgado y si no comparece, se debe enviar un aviso y a partir del otro día quedó notificado. Si se desconoce el lugar de notificación, entonces se hace el emplazamiento. O con el decreto 806, que es con el envío de un correo electrónico a la dirección electrónica que se manifiesta que es del demandado y 2 días después la persona se entiende notificada. Si yo no hago la notificación en la forma en que la ley me la exige, eso genera nulidad del proceso, porque el proceso tiene que ser conocido por las partes. Eso hace parte del principio de bilateralidad de la audiencia, en el cual las personas tienen derecho a conocer todas las actuaciones que se dan dentro del mismo. Si hay una indebida notificación, quiere decir que alguien no fue dado a conocer en la forma en que la ley exige de alguna actuación del juzgado. Entonces usted está actuando sin conocer qué es lo que pasó. Le están vulnerando un derecho, un principio del derecho procesal. Entonces genera nulidad de lo actuado. Por eso se establece esa indebida notificación de la demanda al demandado como una excepción previa. Si ocurre alguna de estas cuestiones que estamos diciendo acá, si el juez determina que es cierto lo que el demandado está diciendo en esta excepción previa, entonces el juez no puede darle trámite a la demanda así como está. O se corrige, o se manda donde el juez competente, o se arregla el asunto, pero así como están las cosas, no puede ser tramitada. Genera nulidad de todo lo actuado. Entonces, por eso es que nosotros estamos diciendo que la finalidad principal de la excepción previa es atacar el proceso para que éste no inicie. A nosotros en la excepción previa no nos interesa si el demandante tiene o no la razón. Lo que le queremos decir al juez es, hey, así como está no se puede, men. Eso no lo podés hacer así como está. Tiene un problema. El proceso lo vamos a tener que anular si lo seguís tramitando de esa forma. Esa es la finalidad de la excepción previa. Yo ahí no estoy analizando, hombre, que este tiene la razón, que esa prueba es falsa, que es que yo sí pagué, que es que yo sí dije, que no dije, que no, 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 no estamos entrando a discutir sobre el conflicto como tal. Estamos entrando a discutir que el proceso tiene un problema que hay que resolver antes de entrar a esa discusión para determinar si se puede o no se puede continuar con el proceso. Porque es que la sanción es muy grave, es que se anule todo, entonces es perder el tiempo. Nos ponemos a hacer audiencias y demandas y contestaciones y una cosa y alegatos y pruebas y se anuló todo, todo eso sirve para nada. Eso es lo que queremos evitar con la excepción previa, evitar una nulidad. El proceso no continúa si hay presencia de una excepción previa. Esa es la finalidad que nosotros perseguimos. Puede que arreglemos el conflicto, arreglemos la circunstancia que nos impide y le continúa. Indebida representación, se hace la representación en debida forma y sale. Y ya, se acabó el asunto. ¿Sí? Falta de competencia, se envía al juez competente y sigue el proceso. ¿Ya? Pero así como está, no puede quedarse el asunto. Entonces, esas son las excepciones de previas. Estas previas, si nosotros nos devolvemos al cuadrito de la contestación, están por acá al final, abajo, en la colita. ¿Por qué razón están ahí abajo? En el último escalón, porque la excepción previa
no se presenta dentro de la contestación. Se presenta en un escrito aparte de la contestación. Entonces eso nos da otra característica de esa excepción previa. Esta se presenta en un escrito separado al de la contestación. En un escrito separado al de la contestación se va a presentar la excepción previa. Esa es su otra característica, que se presenta por escrito separado. En cambio, la excepción de mérito se presenta dentro del cuerpo de la contestación. Dentro del cuerpo de la contestación. Dentro del escrito que contiene la contestación, ahí se presenta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de excepción de mérito dentro de la contestación, si hablamos de excepción previa, escrito separado. Por eso es que en el cuadrito escalonado de la contestación, después del pronunciamiento frente a las pretensiones y el pronunciamiento frente a los hechos, vienen las excepciones de mérito. Y en cambio las previas están abajo en el fondo porque no se presentan dentro del texto. Es un escrito separado. O sea que cuando usted va a contestar la demanda puede presentar dos papeles. Por un lado, la contestación y por otro lado, la excepción previa o las excepciones previas que quiera hacer valer. ¿Siempre hay que pedir excepciones previas? No. Si la demanda está bien y no tiene ningún problema, no hay que presentarlas. En cambio, las de mérito, si usted se va a oponer, generalmente son necesarias. Si usted se va a oponer a las pretensiones, porque usted se va a allanar, tampoco son no son necesarias. Entonces, mientras que haya oposición, yo voy a presentar una excepción de mérito. ¿Qué cosas son entonces excepciones de mérito? Excepciones de mérito, sí hay muchas. ¿De dónde he sacado yo estas excepciones de mérito? Hombre, de libros, de sentencias, de la experiencia profesional. Esta es una lista que yo he recogido del ejercicio profesional. ¿Pueden haber más? Claro que sí. ¿Pueden haber diferentes? Claro que sí. Pero esta es una lista que yo he corregido, que yo he cogido del ejercicio, de la lectura y demás que uno va haciendo dentro de esta profesión. Entonces tenemos cosa juzgada, caducidad de la acción, transacción, falta de legitimación en la causa, prescripción extintiva del derecho o obligación. ¡Ey, un momentico! Pero esta falta de legitimación en la causa no estaba en la anterior. No, en la anterior dijimos que faltaba la prueba de la calidad. Eso ataca la legitimación en la causa, pero aquí no es sino presentar la prueba y ya. Aquí estamos diciendo, no que usted no entregó, como en esta, el registro civil de nacimiento para demostrar que usted es hijo y heredero. No, aquí estamos diciendo que usted no es hijo ni es heredero. Diferente la discusión, ¿sí me entiende? Prescripción extintiva del derecho de obligación. Conciliación extrajudicial. Esto ya se concilió por fuera, hay que volverlo a tener en cuenta. Compensación. Las deudas se compensaron. Aquí hay una compensación. Pago total o parcial. Yo ya pagué esa deuda. ¿Qué me estás cobrando si ya se pagó? Cumplimiento de lo debido. Cuando lo que se está reclamando no es dinero, sino la realización de una acción. Un momentico, pero yo ya hice eso, ven. ¿Qué me estás pidiendo si eso ya lo cumplí? Yo ya cumplí con eso. No te he incumplido a vos. Nulidad absoluta o relativa. El negocio es nulo. ¿Cómo me vas a exigir el cumplimiento de un negocio nulo? Nada, nada tiene que ver. ¿Sí? Si cosa juzgada, que es que ya se resolvió, perdón, ya se resolvió el asunto. Eso ya se resolvió. Y caducidad de la acción es que usted no demandó dentro del término que la ley le da para demandar. Ya habíamos explicado la figura de la caducidad cuando hablamos del rechazo de la demanda. Estas son algunas de las selecciones de mérito, pero no se acaban ahí, hay otro cuadrito, véalo acá. Simulación, ese negocio fue simulado.
cobro de lo no debido, me estás cobrando algo que yo no debo, ¿cómo me estás cobrando esos intereses? Yo esos intereses no lo debo, que esa cuota no se debe, yo no tengo que pagar eso. Condición suspensiva. Eso está suspendido. Usted no puede hacer exigible algo cuando está suspendido. Novación de la obligación. La obligación se cambió. En un primer momento yo le debía 100 millones de pesos, pero después usted y yo hicimos un acuerdo, un contrato, donde como yo le debía 100 millones de pesos, yo le iba a construir esta casa. Entonces usted ya no me puede cobrar a mí la plata, porque es que nosotros cambiamos la obligación de 100 millones a la construcción de la casa. Es una obligación nueva. ¿Sí? Por eso se llama novación de la obligación. Falta de idoneidad del título valor. Los títulos valores, la letra, el cheque, el pagaré, la carta de porte, conocimiento de embarque, la factura cambiaria, etcétera, tienen unos requisitos que están contenidos dentro del Código de Comercio. Si ese título valor no contiene los requisitos que exige la ley, pues entonces no podrá ser conocido, no podrá ser considerado por parte del juez como un título valor. Si hay un problema, usted no me puede cobrar el título valor si no cumple con los requisitos que me exige la ley. ¿Ya? Petición antes de tiempo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento que se renuevan. Y entonces la persona dice, bueno, ¿cuándo me va a entregar? ¿Cuándo me va a entregar qué? Si el contrato se renovó. Usted no me puede pedir antes de que se acabe. Es que hicimos el contrato a 6 meses. Todavía me faltan 5 que se renovó el contrato. Me estás pidiendo antes de tiempo. Eso es petición antes de tiempo. Inexistencia del derecho u obligación. Usted no tiene derecho a reclamarme eso. Esa circunstancia no le puede dar. Inoponibilidad del acto o negocio jurídico. Pérdida de la cosa que se debe y violación de normas constitucionales o derechos fundamentales. Todas estas excepciones, lo que les digo, ¿dónde están? En la jurisprudencia, en la doctrina, en los libros, en fin. Yo las he visto por ahí. Es más, hay otra que yo la llamo la excepción del perezoso, que la llaman es que la excepción objetiva. Yo recuerdo la primera vez que yo vi eso, la objetiva. ¿Qué estará pidiendo este man? La objetiva. Yo nunca he escuchado eso de que ley, será una nueva ley, una sentencia nueva. Objetiva. Y me puso cabezón y yo búsquele, búsquele, búsquele. ¿Qué es lo que está diciendo? La excepción objetiva. Cuando buscando en libros, por allá encuentro yo que la excepción objetiva es lo que resulte probado, señor juez, decrételo. Cualquier cosa que resulte probada y que me dé la razón. Para mí esa es la excepción del perezoso. Para mí eso no debería ser válido, porque sí, el juez no puede fallar ultra o extra petita, ¿cómo así que lo que resulte probado? No, no, negro, ¿qué es lo que, o sea, cómo te vas a defender? Con lo que sea, con lo que yo encuentre por ahí, lo que sea que vaya viendo, con eso me defiendo. No, 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 momento. ¿Cuál es la defensa que estás ejerciendo? Para mí eso no debería ser considerado, pero parece que tiene eh, eh, acopio, que tiene sustento y que los jueces la consideran viable y que incluso la ley la permite. A mí me parece que no, pero es una apreciación personal. ¿Listo? Entonces, algunas personas lo llaman la excepción objetiva, que es cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, todo este rodeo que dimos para hablar que estamos haciendo la contestación. Nos identificamos como demandado, identificamos al abogado, hacemos el pronunciamiento frente a las excepciones, diciendo si se allana o no se allana. Nos pronunciamos frente a cada uno de los hechos, diciendo si son ciertos, si no son ciertos o si no le consta, y en los dos casos anteriores explicando por qué. Y luego proponemos las excepciones de mérito. Ahí vamos a atacar la demanda, vamos a atacar la pretensión, vamos a decir, el demandado no tiene la razón, yo ya pagué esa plata, men. No le podés conceder la pretensión a este man porque es que yo ya pagué eso, ¿sí? Entonces, por esa razón es que decimos que lo más parecido que existe dentro de la contestación a una pretensión son las excepciones de mérito. Porque si bien la persona no está pidiendo nada, lo que está diciendo es, señor juez, no le dé la razón a este man porque existe esta circunstancia. Pero yo no estoy pidiendo nada para mí, estoy desvirtuando la pretensión, atacando la pretensión. La excepción previa
Yo la tengo que resolver antes de que se resuelva el asunto, antes de que empiece el proceso. En cambio, la de mérito, dentro del proceso. ¿Quién tiene alguna duda? Entonces, el día de mañana continuamos con el tema de la contestación y con las excepciones. Que estén muy bien. Hasta luego. Pero usted está muy